Dije, bueno, Buenas noches. Juan Carlos Yuccha. Presente, Inge, buenas noches. Buenas noches. Joel Yuquilema. Presente, Inge, buenas noches. Buenas noches. ¿Alguien que no le haya tomado lista porque entró después? No, estamos todos. Ok. Ok, nos faltó de ver de la clase de ayer. Nos faltó ver una última partecita de lo de la depreciación. Sí, ¿qué es esto? No, no es nada del otro mundo, como les decía, es la comparación entre los métodos de depreciación. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ponemos los tres métodos de depreciación, ¿sí? En este caso el año 1, el año 5, ¿sí? Esto es didáctico, ¿no? Esto no se hace en una empresa. Y para verificar, ¿no? ¿Para qué es? Para que vean ustedes que dan el mismo resultado, ¿no? En el caso de la línea recta, durante todos los años se nos deprecia en 8,000, que es esta de aquí, que es este del gasto por depreciación, ¿no? Se nos está depreciando cada año, se nos deprecia en 8,000 el dólares de este activo, ¿no? Por esto es que este es el más utilizado. ¿Por qué? Porque calculo una vez y el resto de años es del mismo valor. Sí, por eso es el que este es el que más se utiliza, es el más fácil. Sí, porque en cambio ya si vemos los otros, ya nos toca ir haciendo cálculos cada año, de ley. Sí, el de unidades de producción. Sí, aquí están sus resultados, 8,000, 12,000, 10,000, 6,000, 4,000. Y el de saldo doble decreciente, igual, 16,000, 26, 9,000, 5,000, 3,000, 4,000, ¿sí? Aquí están los datos. La cosa es que todos suman 40,000, entonces están bien, ¿no? Pero lo que les decía, este es el que se utiliza, línea recta, por esto. Calculo una vez y se va el mismo valor para todos los años, y me estoy olvidando. En cambio, en los otros dos métodos les toca hacer cálculos, todos los años toca ir haciendo cálculos, ¿no? Entonces, cuando trabajemos y demás, vamos a trabajar con el de línea recta. Pero sí le ve importante que ustedes también sepan los otros cómo hacerlo, porque son diferentes tipos de empresa cada uno. Entonces, capaz puedan ustedes decidir que se van por uno u otro método de depreciación, ¿no? Lo que sí tener claro que esto se tiene que decirle al SRI cómo van a depreciar sus activos, ¿sí? Y una vez que lo digan, para hacer el cambio, toca presentar técnicamente, demostrar al SRI por qué se necesita hacer cambios, ¿no? A ustedes les dicen, por ejemplo, vamos a depreciar por unidades de producción, el SRI dice, listo, perfecto, no hay problema, por unidades de producción. Van después de unos años y dicen, vean, no sabe qué, mejor por línea recta, y les voy a decir por qué por línea recta. Y tienen que demostrar técnicamente por qué es necesario que su empresa vaya por línea recta. Ahí no le pueden decir porque ha sido más fácil. Y es que lo que pasa es que solo toca hacer el monto una vez y es más fácil, sino que toca demostrar técnicamente que de acuerdo a los activos que tienen, que de acuerdo a lo que están manejando, su realidad financiera o el tipo de producción que manejan, la línea recta es una mejor forma de valorizar la depreciación, ¿no? Solo esto lo que nos faltaba, ¿no? Era tener este cuadrito solo para verificar saldos, ¿no? Y si bien vemos, obviamente, el de depreciación acelerada en el primer año es del doble que los otros dos, los unidades de producción nos dio lo mismo, por azar, por suerte nomás, ¿no? Sí, es el de doble decreciente, el saldo doble decreciente, el primer año básicamente se va un montón, ¿no? Se va el doble de los otros, más del doble, ¿sí? Y los siguientes años va bajando. Hasta llegar al último año, que ustedes se dan cuenta, es más bajo que el de línea recta, ¿no? Es casi la mitad de la línea recta, ¿no? Esa es la idea de este, ¿no? Que se va depreciando los primeros años, es cuando más se deprecia, ¿sí? Y obviamente el de unidades de producción está en dependencia de cuánto es lo que se produzca o de cuál sea la unidad de medida, de cuánto vaya a ser la utilización anualmente. En este caso nos dio estos valores porque pusimos nosotros estos, teníamos como ejemplo estos kilometrajes. Pues si ponemos que para el último año va a tener 40,000 kilómetros, obviamente el valor va a ser súper alto, ¿no? Entonces esto sí está en dependencia de esta programación del consumo o de la utilización del activo, ¿no? Pero, eh, insisto, línea recta es lo más fácil, línea recta es lo más utilizado, por si acaso. Si no lo digo yo, lo dicen financieros y contadores de muchísimas empresas. Sí, listo con eso. Vamos a cambiarnos que nos toca hoy, ¿sí?
Antes de que se me olvide, el día viernes les voy a tomar una pruebita que vendría a ser todo lo de la semana pasada y hasta lo que vimos ahorita, hasta ese gráfico, hasta esa tabla, perdón, de comparación de la depreciación. Lo que veamos hoy día y en adelante ya quedará para otras fechas, para otra fecha o para otra evaluación, ¿no? Pero esta vez la evaluación la van a dar conmigo en la hora de clase el día viernes. Sí, el día viernes les voy a tomar la prueba, ¿sí? Va a durar más tiempo, ¿sí? Les voy a poner toda la hora, pero ya no van a hacer 5 preguntas, me parece que fue la primera que hicimos, ¿cierto? Sí, profe. Y ahora sí va a ser un poquito más extensa, ¿sí? Va a tener capaz de unas 20 preguntas más o menos. No les voy a tomar todavía nada, nada matemático porque no hemos hecho ejercicios con ustedes y quiero dejarlo para hacer el libro mayor, la mayorización, balance de comprobación, balance general y estado de resultados. Quiero dejarle para eso, ¿sí? Pero sí podría ponerles, por ejemplo, si es que la depreciación es $40,000 y el valor de residual son $1,000 y se deprecia cada 5 años, ¿sí? ¿Cuánto es el valor de depreciación por año? Y para les pongo 8,000, 16,000 o 10,000 o 14,000. Y ustedes tienen para escoger. Ya, tienen que hacer esa operación matemática chiquita y escoger cuál es la respuesta correcta. Las preguntas van a ser de opción múltiple, de verdadero y falso o de emparejamiento. ¿Sí? Estos van a ser los tipos de preguntas que les voy a hacer, ¿no? ¿No puede hacer un ejemplo y que matemático ahí en el Excel ahorita? Ahorita es el que les dije. Les acabo de decir, si es que el valor de compra del activo es de $41,000, su valor residual es igual a $1,000 y se deprecia, se deprecia en 5 años, ¿cuánto es la depreciación anual? Ustedes aplican esta fórmula y también sale este valor de 8,000. ¿Sí? Eso sería, o sea, como lo hicimos aquí el ejercicio, ¿sí? Y les pongo otro ya. Si es $50,000 y se deprecia en el valor residual, digamos que sean $3,000, ¿sí? Y se deprecia en 10 años. ¿Sí? Entonces ustedes aplican esta fórmula, 50,000, ¿sí? Es el valor de compra menos los 3,000, que es el valor residual. En este caso se deprecia a 10 años y bueno, es de todo el año, es 12 meses, ¿no? 5,000 menos 3,000, 47,000. 1 dividido para 10, 0,1. 12 dividido para 12, igual a 1. 47,000 por 0,1 por 1 nos dice que se deprecia $4,700 al año. ¿Sí? Y les voy a poner ahí 4 respuestas, una de ellas será la correcta, ¿sí? Entonces, unas poquitas, ¿no? Preguntas, más va a haber preguntas de teoría, porque es más lo que hemos visto, ¿sí? Eso lo vamos a hacer el día viernes en la hora. Para que tengan un poco de cuidado, les comento desde ahorita, las preguntas se mueven las respuestas, por si acaso, ¿sí? Cada que les va apareciendo, o sea, la pregunta que tiene Luis contra la pregunta que tiene Jocelyn, ¿sí? Puede ser la misma pregunta, pero el orden de respuestas son diferentes, ¿sí? De ahí también se ordenan las preguntas. Capaz, digamos, que Luis esta pregunta de lo de la depreciación tiene como la pregunta número 1, pero a Pablo le salió como la pregunta número 8, ¿sí? Y además, si son 20 preguntas, yo el total de preguntas que hago no son 20, yo hago más preguntas, ¿sí? Entonces, capaz haya preguntas que ni siquiera le salieron, o sea, Roland tuvo una pregunta y Ana María tuvo otra pregunta totalmente diferente, que nunca le salieron a ellos. No es que está mal, es que yo hago muchas más preguntas y pongo que al azar escoja 20, ¿sí? Entonces, bueno, les digo esto para que eviten las copias, por si acaso, ¿sí? Para que cada uno haga su propio examen, ¿sí? Y eso lo vamos a hacer el día viernes en la hora de clase, vamos a tener toda la hora y será el tiempo que se demore en cada uno de ustedes en hacerlo, ¿no? Obviamente, no más de una hora, ¿sí? Básicamente, eso sería el examen. Más o menos unas 25 preguntas, capaz, ahí voy a ver cuántas preguntas le hago, pero no, la idea no es que sea una evaluación que les vaya mal, sino la idea es que sea una evaluación que demuestre que están entendiendo los conceptos generales. ¿Sí? Los conceptos básicos están entendidos. Eso quiero demostrar, eso quiero saber por medio de la evaluación. ¿Sí? Entonces, eso les adelanto para que no
Pues no me digan, no, es que no nos dijo. Sí, sí, ya les dijo, ¿sí? Para el día viernes. Ok. Dije, ¿desde dónde dijo la prueba? Disculpe. Desde todo lo que hemos visto, semana 2 y semana 3 hasta lo de depreciación. Ah, ya, listo, gracias. Sí, porque les tomé, a ver, perdón, semana 1 les tomé, a ver, perdón, déjenme revisar en la plataforma mejor, estoy hablando de memoria. A ver, yo les tomé sobre la clase 1, 2 y 3. Vamos a hacer algo. Van todo, mejor todo. Sí, van las 3 semanas de clase. Si es que se repite alguna pregunta que les tomé en la primera evaluación, suerte al que le toque, porque también van a ir esas. Entonces, sí, van las 3 semanas de evaluación, ¿ya? Y no lo hagamos lío. Entonces va desde la clase 1 hasta la clase, que fue la clase 12. ¿Sí? La parte de la ecuación contable, la partida doble. Pero hoy estamos clase 13, sí, hasta la clase 12. De la clase 1 a la clase 12, que es la ecuación contable y la partida doble. Ok. Y vamos con la clase de hoy, que esto ya quedaría para subsiguientes evaluaciones, ¿no? Entonces vamos a ver un poquito lo del ciclo contable. El objetivo es determinar los conceptos de los libros de contabilidad y los estados financieros y realizar el proceso contable para elaboración de libros de contabilidad y estados financieros. El primer objetivo lo veremos teórico y con un video, y los siguientes ya empezamos a hacer Excel, ¿sí? Por eso quedará para después del final. Vamos a ir haciendo diferentes tipos de ejercicios de Excel para ir entendiendo todo este proceso, ¿no? Que, como les decía, no es difícil, lo que sí es un poco largo. O sea, el hacer contabilidad es largo, eso sí, hay que reconocerlo, porque tiene muchas operaciones, muchas transacciones de una empresa. Hay varias transacciones, y diferentes tipos de transacciones, tanto internos como externos, ¿sí? Que tienen que ser contabilizados, ¿no? Entonces es un proceso que lleva un poco de Profe, tiempo. disculpe que le moleste, le Dígame. interrumpa. Una compañera dice que si porfa le permite ingresar a clases. A Gabriela. No me sale. No, no me Ahorita está, no. no me está indicando el sistema. Ya, listo, ya está. Ok, entonces, como les decía, la parte es un poco largo, ¿sí? Esta información contable sí se puede volver larga. Por eso es bueno que, si es que se hace la contabilidad ya en la realidad, se lo va haciendo todos los días, se va registrando. O sea, hay que registrar todas las transacciones del día. Hay que dejar registradas, porque si me espero no registro mañana, no registro el viernes, se les acumula. Y se les va acumulando un montón de información, ¿sí? Eh, Se les va acumulando mucha información y después empieza el problema. Como tienen tanta información, ya los registros no se los hace bien, sino ya los registros, ya no importa el registro, ¿sí? Como tal, el hacer bien el registro. Lo importante es que todo esté ahí metido, ¿sí? Digamos, ustedes tienen la típica como si fuera caricatura, tienen la pila de papeles ahí de facturas, de hecho, torre, para procesar, que dice in o que entra, y lo único que quieren ver es el out, la salida al otro lado en la bandeja, todas esas facturas procesadas. ¿Cómo se procesó? Eso no importa. Lo importante es que todas las facturas que están en el lado de entrada estén afuera, en el lado de salidas, y estén ingresadas en el sistema, ¿no? Pues por eso es un proceso que se lo debe llevar a diario, ¿sí? Para no tener problemas. Y obviamente hacerlo de una forma ordenada, ¿no? Tener un orden. Eso sí es importante también en la contabilidad, es ser muy ordenados con la información. Entonces sí nos va a llevar más o menos tiempo esto de los ejercicios matemáticos, ¿no? Aparte que ahí también ya tendremos, eh, a la par tendremos talleres, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hacemos el libro diario, hacemos un test de libro diario, hacemos la mayorización, hacemos la mayorización. No les hago todo junto porque no avanzaríamos. Si les hago el libro diario, mayorización, balance de comprobación, estado financiero, no avanzamos. En una hora no avanzamos de tanta cosa. Entonces vamos viendo cómo vamos avanzando en la clase,
con los ejercicios, con la parte práctica, y de acuerdo a eso yo iré viendo cómo les voy haciendo por partes los talleres, ¿sí? Ok, entonces, ¿qué es esto del ciclo contable? La contabilidad existe lo que se denomina este ciclo contable. Este es el nombre dado al proceso colectivo de recolección y procesamiento de los hechos contables y consta de 9 pasos. ¿Sí? Y es analizar y recolectar toda la información, entonces analizar si esa información tiene que ser registrada en la contabilidad e irlo recolectando, irle almacenando, irle guardando, archivando. De ahí se hace ya lo que son los libros de contabilidad, que es el diario general, el libro mayor general, la balanza de comprobación. Se hacen los asientos de ajuste para tener cuadrada la contabilidad en esta balanza ajustada. Y luego pasamos a los estados financieros, balance general, estado de pérdidas y ganancias. Se cierran las cuentas que haya que cerrar y se hace una balanza post cierre ya verificando todo el ciclo, ¿sí? Entonces, para entender mejor esto, vamos a ver un video. Obviamente ya está el deber ahí, ¿no? Que ya saben cuál es el deber, la infografía del video, que lo pueden presentar hasta el día viernes. No se olviden que el anterior video es esta mañana, ¿sí? Hasta el jueves. Y este video que estamos abriendo ahorita sería hasta el viernes. Ok, vamos a ver el videito. Estimados participantes, bienvenidos. Soy su facilitadora Iraiza Gonel y en esta ocasión estaremos compartiendo con ustedes un video tutorial sobre el ciclo contable. Conoceremos qué es el ciclo contable y cuáles son sus componentes. Manos a la obra. El ciclo contable es un conjunto de procedimientos que realizan las empresas o negocios de forma sistemática para registrar las transacciones que se generan en un periodo de tiempo específico y con ello obtener los resultados financieros del negocio. Este ciclo, lo vamos a presentar a continuación con todos sus pasos, contiene básicamente 9 pasos que se deben de realizar de manera cronológica y sistemática. La primera etapa del ciclo contable es el análisis. La segunda etapa, el registro de las transacciones en el diario general. Luego sigue el pase de ese registro de transacciones al mayor general. Luego de esos pases al mayor se genera la primera balanza de comprobación. Con esa balanza de comprobación se realizan los ajustes de las cuentas. Luego de ajustadas las cuentas, vuelve y se realiza una nueva balanza de comprobación ajustada. Y con esta balanza de comprobación ajustada, pues se elaboran los estados financieros. Luego de elaborar los estados financieros, se procede al cierre de cuentas o a realizar el proceso de cierre. Una vez cerradas las cuentas, se elabora finalmente una balanza de comprobación post cierre o balanza de comprobación después del cierre. Fíjense que estos 9 pasos deben de realizarse, tal como dije al principio, de manera cronológica y sistemática. No podemos realizar la balanza de comprobación sin antes tener los pases al mayor o las cuentas en el mayor actualizadas. Inicia con el análisis y vamos pasando por estas diferentes etapas hasta llegar a la etapa número 9, que es la balanza de comprobación después del cierre. Esta balanza de comprobación representa los balances de apertura para un nuevo periodo. Esta etapa de análisis comienza al inicio del periodo contable, va caminando todas estas etapas a lo largo de todo el año, de todo el periodo, y finalizamos con la balanza de comprobación post cierre. Vamos a ver ahora, a continuación, cada una de esas etapas de una manera un poco más detallada. Bien, continuando con el ciclo contable, estamos en la etapa de análisis. Esta etapa no es más que interpretar las transacciones, los documentos que se generan por las transacciones comerciales
interpretarlas para proceder a su análisis y a codificarlas. Codificarlas a cada transacción, pues asignarle su número de cuenta correspondiente para, posterior a esto, hacer el registro en el paso 2 en el diario general. Luego de que tenemos las transacciones analizadas, interpretadas y codificadas, entonces procedemos a hacer las entradas de diario y registrar las operaciones en el diario general. Luego de registrar todas las operaciones en el diario general, realizamos los pases al mayor, que consiste en trasladar las informaciones registradas en el diario general al libro mayor. Como ustedes recuerdan, el libro mayor es el libro que contiene todas las cuentas de la empresa de manera organizada y donde cada cuenta recibe sus aumentos, sus disminuciones, y a cada cuenta tenemos que balancear para que todas las cuentas tengan su balance correspondiente y correcto en el mayor general. Luego de que tenemos el mayor general balanceado, procedemos al paso 4 o a la etapa 4, que es generar la balanza de comprobación. Esta etapa consiste en elaborar la balanza de comprobación para determinar la igualdad de débitos y créditos y poder saber si se ha cometido algún error al transferir los saldos del libro diario al mayor general. Con la balanza de comprobación, aparte de comprobar la igualdad de débitos y créditos, pues hacemos una revisión de las cuentas y ahí determinamos si se ha cometido algún error y procedemos a corregir. Luego de esa balanza de comprobación, pasamos a la etapa 5, que es el proceso de ajustes. En este proceso, pues nosotros vamos a realizar los ajustes de algunas cuentas, como son el ajuste de la depreciación, de las amortizaciones, ajuste de ingresos y gastos no devengados o devengados, así como también ajustes por consumos de inventarios. Hay un sinnúmero de ajustes y en esta etapa es que se realizan esos análisis de esos ajustes y se hace una entrada de diario. Luego de realizar los ajustes, volvemos a elaborar una balanza de comprobación, que es la llamada balanza de comprobación ajustada. Se genera una balanza después de los ajustes para asegurarnos de que todos los asientos se realizaron de manera correcta y ver también el efecto de los ajustes en las cuentas. Luego de que ya tenemos nuestras cuentas ajustadas y que hemos realizado la revisión de la balanza de comprobación ajustadas, procedemos a elaborar los estados financieros. Esos estados financieros los vamos a elaborar tomando los balances de esa balanza de comprobación ajustada. Con los balances ajustados se elaboran los diferentes informes y estados financieros para presentar los resultados del periodo a los usuarios de la información financiera. Ya estos son los informes finales donde vamos a presentar los resultados de la operación, los resultados del año a los diferentes usuarios de la información financiera. Ahí elaboramos los estados de resultados, el estado de cambios en el capital, el balance general. Luego de que tenemos nuestros estados financieros, procedemos a el cierre de las cuentas o el proceso de cierre. En este cierre de cuentas se realiza el proceso de cierre de las cuentas nominales. Recuerden, las cuentas nominales, las cuentas de resultado, ingresos, costos y gastos, a fin de transferir el resultado del periodo al capital y preparar las cuentas para el siguiente periodo. Bien, cuando cerramos las cuentas, simplemente estamos haciendo un resumen en el resultado y trasladando esa ganancia o esa pérdida al capital. Automáticamente, luego del cierre de cuentas, las cuentas de ingresos, costos y gastos quedan en cero. Y después de cerrar la cuenta, elaboramos nuestra balanza de comprobación post cierre o balanza de comprobación después del cierre. Se realiza una balanza de comprobación después del cierre y esta solamente contiene las cuentas reales, entiéndase,
activo, pasivo y capital, porque ya las cuentas nominales, ingresos, costos y gastos, ya la hemos cerrado y la hemos dejado en cero. Este es el último paso del ciclo y ahí cerramos, terminamos nuestro ciclo durante ese periodo contable. Recuerden que todos estos procesos, estos pasos, son procedimientos que se deben de realizar de manera cronológica y sistemática en contabilidad. En contabilidad, siguiendo un orden lógico, comenzando con el análisis y terminando con la balanza de comprobación post cierre. Hasta aquí el video. Muchísimas gracias por acompañarme. Listo, entonces, de una forma general, estos serían los pasos a seguir para hacer este ciclo contable, ¿no? Que básicamente ya es todo, ya es del registro de la información, ¿no? Y a escoger todas esas transacciones, todas estas operaciones económicas y a irles incluyendo en todo este proceso contable como tal, que ya es el llevarlo a números, ¿no? El llevar todo a números, a saldos y resultados, ¿no? Lo que sí nos que quede claro que el cerrar las cuentas no quiere decir eliminarlas, ¿no? El cerrar las cuentas es saber cuál es el saldo. Dejar en saldo saldos finales para posteriormente llevarlos a otros libros o al estado financiero para ya determinar la operación del periodo, ¿no? ¿Cada cuánto se hace esto? Lo que les decía alguna vez, esto depende mucho depende de lo que les diga el SRI. Por lo general, todas las empresas del balance general se presentan una vez al año, ¿sí? Se hace el cierre del año, del 1 de enero al 31 de diciembre, y tienen hasta el 31 de marzo para hacer la entrega de la información contable al SRI, ¿sí? Por eso es lo que utilidades se da en abril. Y en abril también son las juntas empresariales donde se reúnen los socios para verificar cuáles han sido los resultados del año anterior, ¿no? Porque hasta esa fecha da el SRI de plazo para hacer la presentación para el pago de impuesto de la renta, el 31 de marzo, ¿no? De ahí el estado de resultados, donde el que determina si hay pérdida o si hay ganancia en la operación, ahí sí ya depende de cada empresa. Por ejemplo, en lo que yo trabajaba en la parte de turismo, nosotros tenemos que presentar una vez al mes. Mensualmente tenemos que hacer la presentación al SRI de todo lo que era el estado de pérdidas y ganancias, bueno, con la parte de costos y bueno, las retenciones de IVA y retenciones de la fuente, ¿sí? Eso sí era mensual, que había que presentarlo, ¿no? Sí he visto casos de otras empresas que sí les dejan hacer la presentación anual también del estado de resultados, pero no con esto quiere decir que, bueno, como el SRI me dijo que anualmente tengo que presentarlo, yo solo hago una vez al año, no. Igual se debería ir haciendo los cortes mensuales, ¿sí? Haciendo cortes mensuales para ir viendo la realidad mes a mes de la empresa y poder determinar que hoy también está, ¿sí? Porque ¿qué es lo que pasa? Si verificamos si la empresa, digamos, hacemos el 31 de diciembre, hacemos el estado de resultados y verificamos que hemos tenido pérdida. ¿Qué puedo hacer ese rato? Nada, ya se acabó el año. Ya se acabó el año, no puedes hacer nada. No puedes regresar al pasado e intentar mejorar las cosas. Ya no lo hiciste, ya tienes que cerrar la información contable con los resultados que te dé. Y ya, no puedes hacer nada más. Esperar que no quiebres. Mientras que si se lo hace mes a mes y tú verificas que, digamos que en febrero no te fue tan bien, enero estábamos normal, febrero no nos fue tan bien, en todo caso ya tienes 10 meses para recuperarte de alguna forma o disminuir el costo, o sea, los egresos, hacer que el producto, los elementos que intervienen en el producto sean menores, o ver cómo puedes subir las ventas por medio de algún tipo de publicidad no tan cara, ¿no? Por medio de redes sociales, por ejemplo, o algún tipo de promoción, ¿no? Puedes ir viendo y analizando, no sé, capaz y tienes ahí una fuga de agua que hace que que la factura del agua potable sea muy alta y por ahí puedes también disminuir tus egresos. Sí, ahí tienes muchas formas de análisis para ir viendo qué puedes hacer. Tú tienes 10 meses, ¿sí? O tienes un tiempo para hacerlo. Si la información se lo presenta mensualmente, como era el caso que les decía en establecimientos hoteleros, en la parte turística, ok,
hagamos esos tipos de análisis semanalmente. No como tal sacar el estado de pérdidas de ganancias, ¿no? Porque sería un poco difícil tenerlo mensualmente. Bueno, aunque con la computadora capaz tener, pues, al fin de la semana al fin, cuando esté registrada la información, tener como una visión del balance, ¿no? Un poco incompleto, pero podrían tener una visión del balance, ¿sí? Ir viendo lo mismo, ¿sí? Podemos verificar, por ejemplo, si nosotros decimos que queremos vender, queremos que la facturación del mes